Bienvenidos y bienvenidas al podcast Perú Problema Hoy, del Instituto de Estudios Peruanos. Soy Omaira Peña Jiménez, investigadora del instituto, y estaré a cargo de la moderación de este podcast. Además, en la preparación de contenidos he trabajado junto al investigador principal, Romeo Grompone, y en la producción técnica nos acompaña Tornasol. Nos gustaría explorar junto a ustedes los desafíos actuales del Perú y América Latina. A lo largo de este podcast analizaremos las dimensiones política, social, cultural y ambiental de nuestras realidades. Acompáñanos mientras conversamos con personas dedicadas al estudio e investigación de estos temas. Esto es Perú Problema Hoy, donde discutimos el Perú a través de los cambios que a veces no queremos ver porque son difíciles, negativos o parecen lejanos. Hoy tendremos el episodio Pensando la ciudad, desafíos ante la transformación urbana del siglo XXI. Durante la segunda mitad del siglo XX, algunas ciudades latinoamericanas tuvieron su última etapa de modernización acelerada, mientras otras iniciaron un crecimiento considerable, muchas veces al margen de la formalidad legal, con barrios populares que han evolucionado, se han transformado profundamente e incluso se han consolidado como importantes centros de comercio, servicios o producción. Las ciudades regionales han ido creciendo de forma diferenciada, influidas por polos económicos como la agroindustria y la minería, pero también por economías no formales. Hoy, el panorama urbano es aún más complejo. Las dinámicas migratorias se diversifican, las economías ilegales redibujan los mapas sociales y políticos, y las ciudades intermedias, pequeñas e incluso centros urbanos que no son ciudad cobran una importancia creciente. Se establecen nuevos enlaces, cambian las redes y conexiones entre las diferentes ciudades y con las sociedades rurales. Estas transformaciones y la influencia de nuevos actores han modificado el mapa urbano. Y en particular, en este último año, tenemos índices alarmantes de delincuencia y criminalidad en la ciudad. ¿Cómo han cambiado nuestras ciudades? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentamos para construir espacios más justos e inclusivos? Para conversar sobre este tema, contamos con dos invitados. Pablo Vega Centeno, docente principal del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad. Su trabajo se centra en la producción del espacio metropolitano, las ciudades intermedias y fenómenos como la vida cotidiana y la movilidad urbana. Y Tania Vázquez, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, doctora y magíster en Sociología por la Universidad de Texas, Austin, con especialización en demografía, y socióloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investiga sobre demografía de América Latina, migración interna e internacional, urbanización y educación. Gracias a ambos por acompañarnos. Para iniciar la conversación, quisiera preguntarles, ¿de qué manera las transformaciones en las ciudades y los nuevos actores sociales en ellas han incidido en los límites y cambios de la democracia? Cualquiera de los dos puede empezar. Bueno, esta vez comenzaré yo. Yo diría que han interpelado la manera en que se construía la democracia, porque la democracia parecía ser un derecho de un segmento de la sociedad, ¿no? Cuando nuestros países tenían unas cuantas ciudades importantes y eran principalmente rurales. Entonces, la emergencia de sectores populares, mucho de origen de migración rural-urbana, han interpelado profundamente justamente el derecho de oportunidades dentro de esas ciudades. Entonces podemos decir que esa complejización que comienza a tener los espacios habitados de las ciudades interpeló la democracia que existía en ese momento. Y entonces aparecen nuevas demandas, nuevos derechos emergiéndose de parte de nuevos actores. Gracias, Pablo. Bueno, hola a todos. Me parece interesante la pregunta. Me ha obligado a hacer toda una reflexión
compleja y para un minuto es un poco arduo, pero lo que ha dicho Pablo me permite a mí hablar del siglo XXI como yo decía, bueno, esto es importante, estoy totalmente de acuerdo con esta mirada a la expansión de la ciudadanía social y con ello la expansión de la democracia que se ve interpelada, que es la visión de Pablo que nos acaba de mencionar ahora. Y yo puedo hablar de lo que serían esta pregunta que nos hace sobre los nuevos actores, ¿no? Sociales. Entonces, ahí pensé, ¿no? Bueno, ¿son realmente nuevos tipos, nuevos actores sociales o son actores sociales presentes que ahora tienen un nuevo tipo de actuación en condiciones distintas? Y si eso es también importante de explicarlo para pensar en estos límites de la democracia, ¿no? En sus condiciones. Entonces, estoy pensando específicamente en 4 tipos de actores, ¿no? Uno primero es el de las clases medias que ya están afincadas en las ciudades y que intervienen en la consolidación de las ciudades en este momento. Las expanden, pero como hay estudios al respecto, por ejemplo, está el trabajo de Omar Pereira sobre el encuentro de diferentes tipos de clases medias en un ámbito, en este caso de la residencia de San Felipe, que la conocen todos. También hay que decir que son clases medias diferenciadas, ¿no? Hay diferentes tipos de clases medias y unas son más asociadas a la migración reciente y otras han tenido más tiempo en las ciudades y con mayores recursos de todo tipo, sociales, económicos, ¿no? Entonces hay encuentros y desencuentros que de alguna manera nos dicen de cómo de diferentes formas de límites a la cohesión social, que es se podría decir uno de los elementos que nos hace pensar en la democracia. También voy a hablar de los emigrantes peruanos y cómo su estadía en diferentes otros países trae a través de las redes sociales de migración aprendizajes sobre sistemas políticos que tienen mayor protección social y eso crea expectativas y también desánimo respecto de lo que se tiene en el propio país, en el país de origen Perú. Y voy a hablar de otros actores como los inmigrantes internacionales que, ahora tenemos una población importante de migrantes internacionales y entonces conviene preguntarse sobre su participación política y esta forma también de expandir la democracia. Iba a hablar de una transformación de la informalidad urbana, pero me voy a quedar ahí para hablar, para decir como de conclusión que estos actores, lo que en un clima neoliberal global, actúan con menos oportunidades de cohesión social. Y esto, en cierta manera, restringe lo que puede hacer el Estado y la representación, que es un elemento central de la democracia. Gracias a ambos, se podría decir que estas transformaciones urbanas, tanto del siglo pasado como de este, han traído distintos actores a la ciudad. La han transformado y consigo han interpelado de alguna u otra manera el concepto de ciudadanía y en general de democracia, por lo que han mencionado las prácticas políticas, las nuevas formas de vida, los accesos que se reclaman en la ciudad. Entonces, esta idea de actores múltiples y de transformaciones en el espacio nos permite hablar de esta noción que se ha discutido en los temas urbanos sobre la producción del espacio, para entender cómo diferentes actores intervienen en el entorno y lo adaptan y van construyendo y reconstruyendo en realidad el espacio. Están estos actores sociales como los que han mencionado, pero también está el Estado y las estrategias del capital urbano, en particular el capital inmobiliario, por ejemplo. Esto explica que el espacio no sea el mismo en todas partes, sino que tenga sus peculiaridades donde miremos, incluso en un mismo país. ¿Qué características tiene la producción del espacio urbano en el Perú y América Latina en este siglo?
¿Y por qué nuestras ciudades se han vuelto cada vez más peligrosas? ¿En qué medida la pandemia ha afectado las relaciones económicas, políticas y las formas de vida cotidiana en las ciudades, pensando en esta diversidad de actores? Bueno, pienso que es una pregunta otra vez bastante compleja, pero voy a solamente resaltar un rasgo que es el de la movilidad, ¿no? De la movilidad. Se podría decir que la producción del espacio urbano en este siglo está siendo configurada con un mayor peso de la movilidad de unas distancias más cortas, ¿no? Si en el siglo pasado la migración interna, rural, urbana, era un elemento catalizador de las transformaciones y la expansión de la ciudad, esto sigue presente, pero su importancia es ahora menor, y la migración urbana, ¿no? de ciudades a otras ciudades es más importante o empieza a ser más importante. Y de la misma forma, la movilidad, digamos, dentro de un mismo distritos asociados o cercanos, que es la movilidad residencial, que expande la ciudad, hace que tenga diferentes centros, ¿no? Y, por supuesto, la movilidad cotidiana, ¿no? Tanto como para trabajar como para estudiar. Entonces, podría decirse que la producción del espacio urbano en este momento tiene esas fuentes que tienen que ver con estas reconfiguraciones de las migraciones internas y de la movilidad. Gracias, Tania. Pablo, ¿qué opinas al respecto y qué otros rasgos resaltarías? Mira, acá hay una cosa muy curiosa. En el siglo XX, en la segunda mitad, siempre cuestionábamos la falta de un mayor liderazgo del Estado. Las políticas y la corriente neoliberal de pensamiento lo que nos dijo es que había demasiado Estado. Cosas curiosas, ¿no? Entonces, remandábamos que faltaba y de pronto viene una política que dice hay que reducir el Estado. Entonces, bueno, esa lógica neoliberal tenía una lectura en Europa, Estados Unidos. En el caso de territorios como el nuestro, realmente fue tremendo porque simplemente se anuló lo poco de iniciativa que tenía el Estado, por ejemplo, en la planificación y ordenación de ciudades, bajo esta lógica efectivamente de dar prioridad, que el líder del crecimiento urbano iba a ser el actor inmobiliario. Y acá lo que tenemos es que efectivamente en el siglo XXI tenemos una agresiva producción del capital inmobiliario formal y del ilegal. El siglo XXI ya no tenemos muchas invasiones románticas de terreno por la necesidad de vivienda, sino que tenemos mucha invasión, urbanización ilegal en las grandes ciudades como Lima, Arequipa, y también una situación híbrida donde hay ocupaciones legales, pero sin cambio de uso, que es la manera como se urbanizan ciudades como Cajamarca, por ejemplo. Entonces, donde no hay cambio de uso legalizado por la municipalidad, pero los notarios legalizan cambios. Entonces, tenemos ahí el actor ilegal ha ganado un poder muy grande en la manera de ocupar las ciudades. Y eso tiene que ver entonces con otras reglas de juego y efectivamente eso ha contribuido mucho a la generación de inseguridades graves. Claro. ¿Se podría decir de alguna manera que estas distancias que se acortan, estas mayores movilidades, esta mayor pluralidad de actores y de sus encuentros y también desencuentros, tiene diferentes facetas también, ¿no? Por un lado están estos diferentes grupos sociales que se instalan en los territorios y que se mueven de uno a otro, incluso en los mismos territorios tienen una serie de desplazamientos, pero también se han empoderado estos otros actores que no necesariamente buscan construir colectivamente, sino acumular de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con estos capitales no solo formales, sino sobre todo informales e ilegales también en las ciudades, más allá de Lima, como han mencionado. Además de estos puntos que mencionan,
Por un lado, Pablo en sus trabajos y presentaciones plantea la importancia de pensar la conexión del territorio, o en plural, las conectividades territoriales o redes, y los límites de las políticas públicas para entender este proceso. Por otro lado, Tania, en un ensayo de próxima publicación en el IEP, habla de una transición urbana fragmentada y la importancia de las movilidades territoriales, tanto cuando se analiza el Perú en su conjunto como en las diferentes regiones con sus particularidades. ¿Cuál es el alcance de los conceptos y aproximaciones que utilizan ambos, cada uno en sus trabajos? ¿Qué nos dicen estos aspectos del Perú urbano actual? ¿A qué caso se asemeja y de cuáles se diferencia en América Latina? Bueno, a ver, en realidad tenemos fenómeno muy particular, yo diría, en términos de entender lo urbano y la manera de habitar el territorio que tenemos en el Perú, podemos tener un diálogo más interesante con realidades como las de Colombia, las de Ecuador o las de Bolivia. Hay términos, por ejemplo, como utilizarían los geógrafos de la contracción territorial, que son bien importantes, porque a diferencia de otras lógicas, nosotros no solo tenemos que medir distancias en superficies planas, sino que el relieve es muy importante, dónde están los caminos, ¿no? Y acá tenemos que el Perú tenía una manera de organizar el territorio, de la cual podemos decir, a mí personalmente como tema de investigación es algo que siempre queda latente, es cuánto conocemos de las movilidades cotidianas más allá del habitar dentro de una ciudad, ¿ya? Creemos, porque tenemos un aparato conceptual que nos hace muchas veces pensar en que las personas están habitando dentro de una ciudad y muchos habitantes, por ejemplo, de Lima, de Chiclayo, de Cajamarca, o sea, no viven permanentemente todo el tiempo en esa ciudad, necesitan las conectividades. Yo creo que eso se hizo muy evidente con la pandemia. La orden de inmovilidad era una declaratoria de guerra a la manera de habitar del habitante peruano, ¿no? Y por eso acuérdense, uno de los fenómenos llamativos que apareció fue el de los caminantes, ¿no? Y que los detectaban en caminos que el propio Estado no reconocía, ¿no? O sea, hay lógicas de comunicación ancestrales que no se manejaban bien, ¿no? Y por eso algún día me interesará estudiar cuál es el flujo de las movilidades de los buses interprovinciales. No lo conocemos. Sin embargo, yo creo que nos podría ayudar mucho a entender la manera de habitar el territorio. Esto tenemos entonces como una necesidad de entender mejor. Y esa necesidad no es, por si acaso, vamos a decir, un hobby académico. Yo diría es una urgencia para la planificación del territorio, porque nuestros instrumentos de gestión, de planificación, se basan en población que no se mueve, se basan en jurisdicciones muy fijas, ¿no? Entonces, eso nos genera enormes problemas porque tenemos autoridades de gestión de regiones que no saben manejar la interacción con otras regiones. Hay demandas de servicios y equipamientos de cada distrito como si fuese totalmente autónomo de la relación con otros distritos. Entonces, y eso lleva a asignaciones irracionales de los recursos públicos, como también a la falta de la cooperación entre los territorios. Como que hay una exaltación de regionalismos que terminan siendo terriblemente contradictorios con las necesidades cotidianas del manejo territorial. Entonces, yo creo que ahí se abren desafíos muy importantes que tenemos que enfrentar este siglo XXI. De acuerdo, Pablo. Tania, en función de esta comprensión de la transición urbana fragmentada que planteas y la idea de movilidades, ¿qué tanto dialoga con esta idea de la contracción, de las conectividades y, digamos, la falta de pertinencia de las políticas públicas y del Estado peruano para abordar esta realidad urbana?
Claro. Bueno, primero sería bueno explicar de dónde sale esta noción y por qué me pareció un buen encuadre, un encuadre que explica algunas cosas, ¿no? Yo me dediqué a comparar diferentes indicadores que explican el itinerario de urbanización del país, contrastándolo con otras historias urbanas latinoamericanas y también internacionales. Entonces ahí, por ejemplo, hay la demografía social te permite, toda su rama sobre urbanización te permite calcular diferentes indicadores, como por ejemplo justamente el tamaño de la población urbana, los sistemas de ciudades, ¿no? La primacía urbana, que es, como sabemos, un fenómeno muy latinoamericano por el cual hay una ciudad central, generalmente la capital del país, en la que se concentra la población y es tan grande su influencia que las ciudades intermedias o más pequeñas siempre están como en una jerarquía demasiado abajo, ¿no? Entonces, y otras cosas que tienen que ver con las migraciones internas y la movilidad, entonces, es la segregación. Entonces, examinando todos esos indicadores, resultaba que Perú siempre tenía un nivel intermedio en todo, no es extremo nunca, no es el que tiene más segregación, no es el que tiene más privacidad, no es el que empezó tarde o muy temprano su proceso de urbanización, tampoco es el país que tiene una intensidad migratoria muy alta, como a veces pensamos en el Perú con criterios muy excepcionales, ¿no? Entonces hay que comparar. Entonces ya, ¿cuál es lo que es particular, ¿no? del proceso de urbanización peruano? Y después de muchas consideraciones, vi que lo que siempre está presente es que estamos todo el tiempo en diferentes regiones y partes de nuestros territorios, estamos empezando pequeñas historias urbanas desde cero. Es decir, ahorita en la Amazonía, a diferentes distritos urbanos, está empezando su historia urbana desde cero, ¿no? Era una comunidad shipiba que se encuentra con la ciudad de Pucallpa y entonces por esa influencia hay un distrito nuevo como Nueva Requena, uno que hemos estudiado contigo, Mayra, y resulta que rápidamente ¿no? hay una historia urbana ahí que para el Estado es muy difícil de administrar porque siempre hay una parte de un mismo distrito muy pequeño, una parte que está empezando desde cero y otra parte que ya está, digamos, en su historia más avanzada, que tienen un tipo de administración de ese territorio ya avanzado en su urbanización, pero con el nuevo recién van a tener un nuevo tratamiento. Entonces yo decía, esto es una tal fragmentación, ¿no es cierto?, del proceso de urbanización, de nuestro proceso de pasar a ser una población predominantemente urbana, que es lo que más, digamos, configura, ¿no? El tipo peruano de urbanización, sin que esto sea obviamente algo que excluyente de otros países, pero es un rasgo muy fuerte en nuestro caso. Y con la pregunta que tú me hacías, Omaira, creo que esto explica bastante que a veces cuando uno no entiende tenemos un plan, por ejemplo, ¿no? Hay muchos planes de la planificación, me preguntabas por la planificación. Tenemos planes de desarrollo urbano que creo que asumen que solamente, de acuerdo con Pablo, en que no consideran la realidad, ¿no? De la conectividad y las demandas reales de la movilidad cotidiana, pero también, como siempre se empieza desde cero, ¿no? En pequeños fragmentos de un mismo territorio, eso hace muy difícil para los actores del Estado comprender en qué escenario deben moverse sus decisiones. Y por supuesto no solamente hacen difícil, sino que hay actores ilícitos, lícitos, con intereses distintos que intermedian, ¿no? Entonces esto hace que la planificación lamentablemente por mucho sea una historia formal y no aplicable y no nos lleve a entender lo que está pasando, ¿no? En términos de, en este caso, nuestro proceso de urbanización.
De acuerdo. Solo unas preguntas chiquitas para profundizar en algunas cosas que han mencionado. Pablo, cuando pensamos en el proceso de contracción, para explorar un poquito ese proceso, tal vez nos ayude a pensar de qué procesos se diferencia. Este proceso de contracción, digamos, lo compartimos con Colombia, con Bolivia. ¿Qué otros países tienen otro tipo de procesos para entender, digamos, la audiencia que nos está escuchando pueda identificar de qué estamos hablando? Ya. El tema de la contracción busca jugar con las variables espaciotemporales, ¿ya? Y lo que nos hace entender es justamente cómo a veces en territorios muy accidentados, entonces a veces la manera de controlar y manejar el territorio exige de mayores distancias, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, eso es una cosa que en el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, justamente con la arquitecta Vilela, nos ha interesado ver, y es que lo que tradicionalmente para la planificación era irracional, que es la población dispersa, ¿no? Probablemente es la manera más eficiente de ocupar un territorio muy accidentado, ¿ya? Eso lo pudimos observar en los diferentes centros poblados, por ejemplo, en torno a Huamachuco, por ejemplo, en la Sierra Liberteña, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de espacios también de producción agrícola, por ejemplo, que son pequeños, ¿no? Y necesitan estar constantemente controlados por población que va y viene en caminos regionales, ¿no? Locales, pero que demanda pues un manejo de ese territorio donde hay que saber tener muchas redes sociales en diferentes pequeños centros poblados. Entonces hay un nivel de coordinación muy intenso que se va generando. Por eso también, por ejemplo, la importancia de las ferias, ¿no? En esos escenarios de intercambio se vuelven muy importantes, ¿no? Entonces, ese tipo de lecturas son distintas cuando estamos hablando, por ejemplo, de territorios llanos, ¿no? Porque ahí tenemos la facilidad de una conectividad mucho más veloz, ¿no? Entonces, los 50 kilómetros que yo puedo tener, por ejemplo, en la costa norte, se vuelven pues 20 minutos, 15 minutos comparado con las 3 horas que pueden ser en algunas zonas próximas a Huamachuco, ¿no? Entonces, la manera de entender el territorio cambia. Entonces, el tema es que muchas veces nuestros instrumentos de planificación no toman en consideración estas diferencias a la hora de manejar y hablar de distancias, a la hora de entender y manejar recursos. Ese es parte de los desafíos que necesitamos considerar, ¿no? Por eso yo decía la diferencia, hice referencia a Bogotá, a Colombia, perdón, a Ecuador, a Bolivia, porque compartimos la complejidad de la región andina, ¿no? Y creo que sí sería muy necesario tejer mayores puentes de intercambio con la producción científica en estos países. Creo que nos ayudaríamos mutuamente bastante. Totalmente, gracias. Y justamente estas diferencias espaciotemporales y de la característica de los territorios también se puede ver, Tania, como mencionabas, en los procesos de urbanización que hacen que aún territorios que son bastante cercanos y que de alguna manera estén conectados tengan historias de urbanización distintas, estén en distintos momentos. ¿Qué otro país o qué otra experiencia de América Latina diverge más, digamos, tiende a tener una urbanización menos fragmentada, tal vez más, nunca es homogéneo el proceso, pero sí más articulada, probablemente? Bueno, primero los que iniciaron sus transiciones urbanas antes, ¿no? Mucho antes, los que tienen un territorio más pequeño y menos heterogéneo, ¿no es cierto? Más llano, como decía Sí, quizás Pablo. más llano, con menos accidentes, bueno, menos accidentado geográficamente, pero también en extensión, ¿no? Entonces, no sé, el caso de Uruguay de todas maneras es
en todos los las variables que estoy hablando ahorita es distinto, ¿no? Pero bueno, no podría decir Argentina, porque Argentina también tiene una primacía tan importante, pero creo que los países que son más pequeños, menos accidentados y con una historia más... de más larga data. Ajá. De acuerdo. Y siguiendo la idea de diversidad territorial, de desigualdades e incluso polaridades entre uno y otro lugar, cada espacio experimenta flujos de ida y retorno, en función de sus propias características, pero también de la interacción con el resto de territorios. ¿Cómo impacta la particularidad de nuestro territorio peruano que compartimos con países vecinos en la dinámica migratoria interna e internacional? ¿Qué ha cambiado en este siglo respecto a estos flujos anteriores del siglo pasado? ¿Cuáles son esos ejes urbanos en el Perú que atraen y otros ejes que expulsan población? Y estos migrantes, los migrantes, digamos, y tenemos que simplificar bastante las cosas para hablar del principal tipo de migrantes del siglo XXI. ¿Quiénes son? ¿Dónde residen? ¿En qué trabajan? ¿Cómo se mueven? Bueno, es que ahí hay que hacer tantas distinciones, entonces lo que yo empecé diciendo, ¿no? De repente voy a repetir lo que es que ahora la migración interna urbana de ciudades a otras ciudades es más importante, ¿no es cierto? Por otro lado, eso en términos de migración interna. Y también tenemos que hay una historia más importante ahora en este momento de emigración internacional, casi como 30, ¿no? 40 años de emigración, lo que ha generado que nuestra, digamos, la propensión hacia la migración internacional por la constitución de redes sociales de emigración, que son los vínculos que las personas tenemos con familiares, vecinos que han emigrado, sean tan densas ahora y para más personas que siempre va a haber más emigración. Entonces ahora, si queremos decir lo que me dices, cuáles son las características de este siglo, es que la propensión emigratoria internacional para todos en este país es mayor y va a seguir acrecentándose. ¿Qué sigue siendo vigente? Porque también hay cambios y modificaciones, pero ¿qué sigue siendo vigente? Sigue siendo vigente que la migración interna juvenil sigue reconfigurando las ciudades grandes y costeñas, como reconfigurando al irse las ciudades pequeñas, intermedias y los territorios rurales, las áreas rurales, porque que esto hace que la población de donde se van también cambie, ¿no? Hay menos jóvenes, todo esto. Entonces, eso sigue siendo vigente y eso sí no está cambiando. Del siglo pasado teníamos una característica que es que la migración hacia las ciudades grandes siempre ha sido más femenina que masculina, mientras que la migración interna masculina siempre se ha dirigido a ciudades más intermedias, pequeñas y a territorios rurales, ¿no? Eso está cambiando un poco, pero también sigue vigente. Ahora hay menos, digamos, la intensidad migratoria de las mujeres hacia ciudades grandes está decreciendo y lo otro sí se mantiene un poco, ¿no? Entonces, no sé si eso responde tu pregunta. Solamente quiero decir una cosa más, y es que nosotros nunca nos fijamos en la migración interna de los extranjeros. Y ahora, en este momento, es importante, ¿no? Es decir, la población refugiada inmigrante venezolana que reside en el Perú no solamente ha llegado al Perú y se ha afincado en una ciudad. Puede ser que haya llegado a Lima, pero de ahí está moviéndose bastante. Se mueve a las ciudades costeñas del norte, como Trujillo, Chiclayo, ¿no es cierto? También a ciudades del sur, Arequipa, ¿no es cierto? Entonces, eso también forma parte de
digamos, estos nuevos patrones de emergentes de migración interna e internacional, ¿no? De alguna forma, las necesidades de trabajo y de educación son las que, digamos, los factores que influyen en la trayectoria de los desplazamientos. Tanto, por ejemplo, tú has hablado de la migración de la población juvenil como de las diferencias por sexo. Estas características de búsqueda de educación y de oportunidades laborales son las que pautan hacia dónde se dirigen estos grupos. Sí, 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 ciertamente sigue siendo esto. Entonces hay que entender, ¿no? Otro de los rasgos centrales de nuestro país es la intensa desigualdad socioterritorial, ¿no es cierto? Entonces, todos nosotros nos movemos en el contexto de una tremenda desigualdad socioterritorial, lo que explica buena parte de las movilidades juveniles, ¿no es cierto?, la búsqueda de trabajo, o que la migración interna masculina se dirija a ciudades intermedias o a zonas rurales. Ahora tiene que ver, por supuesto, con la configuración de las economías extractivas, no solamente formales, sino informales, ¿no? Entonces, está, por ejemplo, el caso de Madre de Dios. Madre de Dios es el símbolo de ese tipo de movilidad masculina, de alta movilidad masculina, que se dirige a formar parte de esa economía. De acuerdo. Pablo, por favor. Sí, a ver, yo diría que tenemos un cambio interesante en el sentido de que el origen de la gran migración interna de mediados del siglo pasado tuvo que ver con un problema de sobrepoblación, ¿no? Por las famosas bajas de tasa de mortalidad, las campañas de vacunación en un país rural, ¿no? En cambio, ahora tenemos un fenómeno de migración, tal vez yo precisaría un poco, no es directamente la búsqueda de trabajo, sino la búsqueda de mejores condiciones de vida, porque trabajo en el campo hay, pero bajo unas condiciones de vida penosísimas. Y eso yo creo que es lo que nos tenemos que interpelar. El campo en muchas zonas, en muchos valles andinos, se está despoblando. Ya no hay población joven o se está reduciendo dramáticamente. Entonces, no es falta de trabajo, es falta de condiciones de vida, porque lamentablemente no tenemos una política pública que defienda el valor de nuestros espacios de la producción agrícola. O sea, las condiciones son muy desiguales. Y entonces los jóvenes no quieren tener la vida de sus padres o abuelos, ¿no? Y buscan algo mejor. Eso creo que es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Entonces, el siglo XX era un tema de sobrepoblación. Siglo XXI tenemos despoblamiento de territorios y la famosa migración venezolana es una migración urbana a diferentes ciudades del país. Efectivamente, en cualquier ciudad del territorio peruano vas a encontrar venezolanos, pero no del campo, ¿no? Porque justamente es la búsqueda de mejores condiciones de vida, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también que nos tiene que interpelar porque el futuro alimentario de este país está en juego para los próximos 50, 100 años. ¿Y ustedes creen que esta falta no solo, como menciona Pablo, de oportunidades de trabajo, sino de mejores condiciones de vida que tiene las instituciones formales, el aparato formal, es lo que de alguna manera también ha ido dando paso a que se expandan estas actividades informales e ilegales como la minería, el narcotráfico y otras actividades conexas que, aunque presenten un gran riesgo, incluso a la vida, o sea, te dan esta gama en esta idea de mejores condiciones de vida que en una sociedad como la nuestra, con esta idea del emprendedurismo y del consumo, te dan esa posibilidad de acceder a ciertos estándares que tiene la sociedad. ¿Qué opinan de este rol que está jugando estas otras economías y que están dando características particulares a las ciudades de ahora? Bueno, está siendo coherente con el principio de subsidiariedad del Estado de las lógicas neoliberales. Ahí está, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que todas son actividades ilícitas que en el manejo de la lógica privada también,
¿ya? Están aprovechando la minería ilegal, efectivamente, que es generadora de muchísimas actividades urbanas en varias ciudades del país, ¿no? Ya, bueno, el narcotráfico que también de alguna manera se ve beneficiado con los nuevos corredores carreteros, la transoceánica va a tener efectos, ¿no? Hasta incluso diría también la propia especulación de suelo en las ciudades intermedias, porque en varios estudios hemos estado viendo que las ciudades medianas o pequeñas tienen un crecimiento de su superficie urbana que es mayor al crecimiento demográfico. A veces son situaciones demográficas, tamaños poblacionales estables, pero el espacio urbano crece. Entonces hay mucha especulación de suelo y principalmente también ilegal. Entonces son muchas, vamos a decir, la economía ilegal está diversificada, ¿no? Pero contrasta con justamente una ineficiencia o subsidiariedad. El Estado se replegó y la paradoja es que hemos tenido pues periodos de bonanza económica importantes y lo más llamativo ha sido la incapacidad de ejecutar fondos públicos de parte del Estado. Al final parece que la manera más eficiente de usar los recursos parece la corrupción, porque es por ahí donde va mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos efectivamente un serio problema y un desafío que tenemos enfrente. Quería comentar que algo que ha comentado Pablo, y es que cómo las economías ilícitas van teniendo su impacto en la formación y configuración de ciudades y también de ejes de ciudades, ¿no? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de todo este eje de las provincias rurales donde hay familias cocaleras, ¿no? En Ucayali, que a partir de su producción, de la producción de coca, también han generado un conjunto de urbanizaciones, compra de terrenos, de casas alrededor de esas zonas, pero también en la ciudad de Pucallpa y en Tingo María y incluso hacia Huánuco, ¿no? Entonces, así como ese caso, ¿no es cierto?, también se puede observar otros casos, ¿no?, en el norte, en Piura, y creo que es importante reconocer este impacto en la urbanización, pero también quiero incidir en este clima neoliberal, ¿no? Que es no solamente a partir de lo que el Estado ha dejado de hacer hace mucho tiempo, lo que tiene, por supuesto, un impacto severo en estos años, sino también que para las personas también hay lógicas neoliberales en términos de los significados, en términos de las expectativas, en términos de cómo se asumen su ciudadanía, donde hay cada vez menos preocupación por los demás y más necesidad de autodefensa y de como garantizar solamente el bienestar personal o de los suyos. Y esto, por supuesto, también se ve reflejado en cómo se habita un espacio, en el tipo de decisiones económicas que se toman respecto de la vivienda, ¿no? Hay muchas familias que son especuladoras, no llegan a ser traficantes de tierras, pero son personas que, por ejemplo, en Huaycán pueden estar comprando más de una casa de la que necesitan para poder venderla o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esa lógica, creo, ¿no? Y hay que hablar también de los capitales privados formales que también a veces les hacemos como que miramos solamente a una parte del espectro y ellos también, ¿no? Tenemos historias de corrupción, de intervención en el Estado, de parte de empresas inmobiliarias grandes, y esos también son empresas ilícitas, ¿no? Economías ilícitas que están, que traspasan el Estado y también generan este tipo de... Claro, que convocan a estos actores formalizados, que tienen injerencia en diferentes aspectos de la cotidianidad y de los proyectos que se puedan desarrollar en las ciudades.
Y ahí yo quería también, para un poco volver a esta discusión de estudios que hubo mucho el siglo pasado, a fines de siglo, sobre lo urbano, la informalidad y Lima en particular, que era donde más se centraron los estudios. Hay un proceso que se ha relevado también en estos años recientes, que es el de la segregación económica, política y social. Pero quisiera convocarlos a pensar Lima, pero también con el impacto que está teniendo y que va a tener un lugar tan cercano como Chancay. Y hablando justamente de lo que ustedes han mencionado de sobre todo también esto último, de cómo actores formales, capital privado, empresas grandes incluso, tienen proyectos que de alguna u otra manera tienen impactos en diferentes tipos de procesos, de más informalidad, de mayor precarización a veces de la misma zona, de la ciudad o de la vida de las personas que están más cercanas a eso, y también de la posibilidad de que se desarrollen procesos ilegales, tanto en el ámbito inmobiliario como incluso también más allá de eso, ¿no? ¿Cómo vemos Lima en medio de estos procesos y en particular cómo piensan que puede impactar este proyecto del puerto de Chancay que ya está ahora marchando? Bueno, yo voy a hablar un poco de la segregación, de un tipo de segregación que tal vez no está todavía, por lo menos yo todavía no he visto tantos estudios, pero es la segregación de las clases medias en edificios de departamentos que ahora son parte del escenario urbano de Lima, ¿no? Como sabemos, se ha operado una transformación de la ciudad en términos de la construcción. Hay actores nuevos, ¿no? Como tú decías, Sumaira, bancos, inmobiliarias nuevas, antiguas, unas que trabajan ¿no? expandiendo la ciudad, transformando los distritos que ya estaban construidos. Y dentro de estos ambientes, vamos a decir, o ámbitos, me parece que hay menos oportunidades de cohesión social no solamente al interior de ese ámbito, sino también al interior sino a través de territorios territorios locales, pero que siguen siendo, qué se digo, dentro del mismo distrito, ¿no? Asocié esto a la segregación, no sé si es totalmente correcto, pero es un patrón emergente. Nos has preguntado también por Chancay y bueno, la construcción del megapuerto Chancay, este es un tema que nos interesa mucho, ¿no? Hacia el futuro. Yo considero que está por verse lo que va a cambiar en Lima a partir de lo que está pasando, o la configuración nueva que ha creado la instalación del megapuerto. Por supuesto, ese territorio también se va a transformar, se sigue transformando, y también las relaciones sociales, la sociedad que se está estableciendo en el puerto va a tener mucho que ver otra vez con la llegada de inmigrantes internacionales de diferente tipo, ¿no? No solamente de migración china contemporánea, sino de migración brasileña, de otros países, también de la población venezolana llegando a aprovechar oportunidades laborales de migración interna. Entonces, veo que eso va a ser un crisol futuro de cambios, ¿no? Hasta ahí puedo ver, no he estudiado nada todavía, me gustaría mucho seguir estudiando eso. Lima ahora está, bueno, ya el área metropolitana de Lima va creciendo cada vez más, ¿no? No para. Tenemos la doble situación de tensión de una ciudad que se expande, por una parte, a baja densidad, pero por otro lado, que comienza a haber proyectos de densificación, experiencia de densificación en parte de sus áreas centrales, la área periférica de hace 50 años, sí están experimentando procesos de densificación. La densificación es lo que se conoce como verticalización.
A ver, la densificación implica, yo voy a estar refiriéndome puedo referirme a dos niveles. El espacio construido, que se construye en altura, y el espacio habitado, más población que reside en una misma superficie. Vamos a jugar con las dos, porque yo puedo tener distritos céntricos, por ejemplo, como Jesús María, ¿no? Donde hay mucha construcción en altura, pero la proporción de población por superficie que reside no ha crecido tanto. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad, el comercio laboral, o sea, lo que llamaríamos, hay mucha población que va a trabajar esa zona. Y eso creo que es densidad flotante, si no me equivoco, lo que va a ocurrir. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Habitar en edificios, por ejemplo, que Tania mencionó, es muy importante porque en realidad, a excepción de 2 o 3 proyectos, se mencionó, creo, el conjunto residencial San Felipe como uno. Lima era una ciudad, y ha sido hasta los años 80, una ciudad de baja altura, chata. Entonces, vivir en edificios es todo un desafío de vida social, ¿no? Aprender a vivir en territorios pequeños y con áreas comunes con otras personas ese tipo de vida en común es una experiencia que los habitantes de las ciudades peruanas no tenían. Entonces, ¿cuánto aprenden a vivir unos con otros? Ese es un temón, ¿no? Por eso yo siempre cuando tengo encuentros con estudiantes de ciencias sociales, casi les pido por favor hagan tesis sobre la vida en edificios, porque son los conflictos urbanos que tenemos que entender mejor, ¿ya? Porque además, ojo, la lógica la oferta inmobiliaria nos ofrece departamentos, pero con los mismos patrones de propaganda como si fuese una vivienda en chalet. Nunca me ofrecen el departamento y me dicen que voy a vivir con otras 30 familias, ¿no? Lo que me venden es la imagen del edificio, ni siquiera el departamento, el edificio con mi familia y el auto, como si fuese un chalet. Entonces, no estamos preparados para vivir en común. Esa es una debilidad que podemos experimentar. Al nivel de los conflictos en la ciudad, dentro de los edificios, es un tema que yo digo necesita trabajarse más. Esa es una dimensión. Ahora, por otro lado, continuamos con una expansión de ciudad, pero volvemos al tema de la planificación urbana con una organización de distritos. Pero distritos como si estuviésemos en el territorio rural. Entonces, con competencias de autonomía muy grandes. Ese es un problema porque al tener tanta fuerza y poder de gestión cada distrito, acentúa las desigualdades según el nivel de recursos de los que residen en cada distrito y por otro lado fragmenta la ciudad, ¿no? Hay una caricatura para mí alucinante, es que hay un distrito de alta renta en esta ciudad, ¿no? Que se permite tener discurso de sostenibilidad y que tiene un ómnibus eléctrico que circula solo dentro del edificio, del distrito. O sea, eso es irracional, pero es posible en estas competencias tan autónomas que tienen los distritos. Entonces, en realidad, claro, obviamente políticamente sería incorrecto, pero hay que ganar mayor fuerza a un poder de gestión de la metrópoli y hay que reducir esa autonomía de los distritos que está haciendo daño. Está haciendo daño justamente al derecho ciudadano. ¿Ya? En algún texto yo justamente he dicho, acá parece que en la ciudad de Lima más prima el derecho del vecino que la existencia del ciudadano. Es más, el discurso de ciudadanía es muy pobre cuando hay campañas políticas comparado con otras ciudades, ¿no? Ahora, estamos extendiéndonos y claro, tú hiciste la mención al límite con el naciente puerto de Chancay. Bueno, para el puerto de Chancay, que efectivamente vamos a tener que dedicar mucho a entenderlo y a desarrollarlo, un antecedente para mí válido sería lo que ocurrió con Chimbote. Chimbote era una de las ciudades paradisíacas en los años 50, ¿no? Hasta los años 50 y, bueno, obviamente se transformó en otra cosa, ¿no?
Entonces, bueno, tal vez nos debería ayudar tejer puentes para saber qué cosas pueden pasar. Ya ahorita la especulación de suelo en Ciudad Pachacú, Texapayal, en los territorios limítrofes es enorme, ¿no? Pero estamos hablando de una provincia distinta a la provincia del Callao y a la provincia de Lima. Otro desafío de planificación y gestión, porque la economía va a mover y va a beneficiar mucho a la metrópoli de Lima. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Y quiénes son, qué competencias tienen actores locales de gestión local con semejante monstruo, ¿no?, de escala global? Por eso, en realidad, hay que ver con mucha preocupación. No solo es oportunidad, es mucha preocupación. Si no sabemos gestionar con competencias adecuadas, esto puede trastocar muy fuertemente la relación con el territorio para muchos habitantes y para toda esa franja costera peruana. De acuerdo, muy interesante. Y para cerrar esta conversación sobre los cambios y estos grandes desafíos que en realidad vamos encontrando, quisiera preguntarles cuáles son esas transformaciones también y las vigencias respecto a la informalidad urbana en medio de estos procesos que están ocurriendo ahora mismo. ¿Cómo se vinculan con estos nuevos procesos económicos, con los procesos políticos y qué rol tiene el Estado, la sociedad y el capital al respecto? La noción de informalidad, para comenzar, es una de esas categorías que podríamos decir es un cajón desastre, ¿no? Porque es más enunciativa a una realidad que analítica. Porque estamos hablando de la condición laboral, porque, por ejemplo, para el manejo de la gestión urbana, la noción de informalidad pocas veces está preocupado por la condición laboral, que si está inscrito en planillas, si tiene recursos. No, informalidad es, ¿lo puedo controlar o no lo puedo controlar? ¿Lo tengo registrado o no lo tengo registrado? Entonces, por eso, tener cuidado qué cosa es la informalidad. Y por otro lado, es en la manera en que se han producido nuestras ciudades, es justamente la propia población que la hace. Entonces, y es con orgullo además. Entonces, nosotros desde lejos lo llamamos informalidad, ¿no? Con eso, yo creo que hay que interpelarnos. Yo creo que lo que necesitamos es un Estado que, más que reclamar, imponerse, tiene que volverse legítimo. Porque el Estado no es legítimo, ¿ya? Entonces, y si queremos, volvemos a hacer puentes con otras realidades, más que ahí, como estamos terminando, me voy a permitir hacer la metáfora con 100 años de soledad, ¿no? Macondo, que se hacía a sí mismo, ¿no? Cuando se atrevieron a venir los del Estado a poner su localcito, estaban furiosos. ¿Quiénes se creen ustedes? Nosotros hemos hecho todo. Esa lectura, ¿no?, frente a un poder ajeno que quiere meterse, es muy fuerte en muchos sectores populares. Entonces, el Estado entonces acostumbra a entrar de manera más bien autoritaria a reclamar su poder de dominio. Y la pregunta es cuánto busca hacerse legítimo. Como Estado, yo no lo veo. Sobre todo, yo veo que son actores públicos que ven la legitimidad como una estrategia personal, el caudillismo. Y eso sí es algo que se mantiene desde el siglo XX, siglo XXI y siglo XIX, ¿no? Yo veo que por ahí, entonces necesitamos un Estado que se vuelva legítimo ante la sociedad. Bueno, tal vez lo que puedo hacer en este momento para hablar de la informalidad urbana es referirme a un estudio en que, tomando lo que ha dicho Pablo, tratamos de estudiar más definiendo 3 tipos de informalidad, ¿no? La informalidad urbana, consideramos, Mayra es parte de ese estudio que realizamos junto con César Contreras y Diego Aguilar. En este tipo de informalidad estaba definida por 3 tipos de informalidad, ¿no? Informalidad en el trabajo, informalidad laboral, informalidad de transporte e informalidad de vivienda. Pero justamente tomando de la crítica
de la reflexión crítica que hace Pablo, encontramos que las personas inmersas en prácticas no sé, de transporte público informal, que eran usuarios de transporte público informal, generalmente también estaban en ámbitos laborales que estaban desprotegidos socialmente por el Estado y que tenían que crear sus propios trabajos, como el siglo pasado, pero esto es algo vigente, y que, por supuesto, su vivienda estaba construida, el lote comprado, en esta configuración de actores, ¿no? Que permitían esto y que hacían necesario que su compra y su construcción sea, vamos a decir, informal, ¿no? Entonces, hay relaciones entre los tres tipos de informalidad y falta mucho por seguir aclarando. Esto que dice, que nos interpela Pablo, es que, claro, en muchos casos es una terminología que no se llega a estudiar en detalle, a comprender bien en detalle. Entonces, podría decirse, para hablar del tema de la informalidad, como has preguntado, Mayra, que en este momento el escenario de la informalidad urbana está configurándose con menos presupuestos de alcanzar bien común y con más presupuestos o condiciones o incentivos, este clima neoliberal que hemos dicho que tiene su reflejo también en los símbolos, en los deseos, ¿no? Que se está construyendo hacia solamente considerar el bien individual y de los propios, ¿no? Entonces, eso no sería una vigencia, sería un cambio. Si quisiéramos darle más cabida a ese camino de la informalidad urbana, con presupuestos de bienes menos del bien común y más solamente los propios, podríamos llegar a asociarlo a los temas de criminalidad, a los temas de democracia con que hemos empezado este podcast. Y bueno, es una gran preocupación, ¿no? Una cosa que también es importante y es que a veces no solamente es como el ejemplo que Pablo ha mencionado de personas que se organizan y establecen en diferentes condiciones vivienda, trabajo, transporte, porque el Estado no está y luego llega a querer controlar algo que nunca le había interesado, sino que en muchos casos también, y eso lo hemos visto contigo en las ciudades amazónicas que hemos estado visitando, ¿no? En los nuevos distritos urbanos que eran muy informales, es la búsqueda de las poblaciones por el Estado, ¿no? Recurrentes visitas a las municipalidades para que por favor, ¿no? Controlen y la gran negativa, la gran ausencia del Estado para controlar. O sea, ahí hay informalidad porque se sufre esa condición, no porque sea un Estado o sea, no es una situación que se busque, sino de la que se es víctima, digamos, ¿no? Entonces, creo que esos dos elementos pueden añadir al diálogo. Gracias, de acuerdo. De alguna manera, estos proyectos también colectivos de construir ciudad, si bien no están completamente ausentes, porque veíamos con Tania en este estudio cómo es que hay iniciativas colectivas, pero son las menos hoy en día, ¿verdad? La pauta, digamos, mayoritaria que tal vez ha cambiado más en estos últimos 20 años es esta tendencia a atender a tu familia, a los más cercanos, la noción más privada, que tú decías, ¿no? Esta imposibilidad de pensar, por más de que tengas un montón de vecinos a unos metros, no puedes pensar lo colectivo, porque hay una serie de características de nuestra propia sociedad que tienden a eso. No hay estos proyectos más de construir, de planificar colectivamente, y eso pauta también no las iniciativas, sino las prácticas, la situación de informalidad en la actualidad, de alguna manera.
Y también añadiría que es esta noción de inmediatez, porque hay una necesidad de atender y de resolver lo inmediato, que es el día a día. Entonces, eso también es una característica que de alguna manera está inmersa en estos procesos. Y ahora para despedirnos, ¿hay algún artículo, novela o libro sobre el tema que hemos conversado que quieran recomendar a nuestra audiencia? Bueno, ya la cité por adelantado, pero valdría la pena revisar lo que significó 100 años de soledad en clave de leer las transformaciones de Macondo, desde sus conectividades con el territorio, del aislamiento, al colectivo, que cómo se va construyendo y cómo es apasionante ver cómo la historia de Colombia atraviesa ese pueblito, ¿no? Entonces creo que aprender a leer a veces cosas que ya hemos leído, pero en esta clave puede ser muy interesante. Y bueno, una ensayo que siempre es muy citado, pero pocas veces leído, es el de Lima la Horrible, ¿ya? Todos hablan de Lima la Horrible, pero ¿de qué hablaba Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Y el Lima la Horrible era la Arcadia colonial, ¿no? Esa caricatura de aspiración a reconstruir una, una Lima colonial idealizada que nunca existió y que es una construcción ideológica que se va armando justamente cuando Lima comienza a transformarse, ¿no? Entonces creo que es bien interesante aprender a ver a veces estos textos que a veces citamos mucho y a veces necesitamos mirarlos más a profundidad. Bueno, yo me voy a ir al otro lado más técnico de las recomendaciones porque me interesa. Ahora con Pablo hemos hablado un montón de movilidad cotidiana, ¿no? Y me parece que un trabajo bien importante del 2023 es un estudio de una serie de estudios que ha venido realizando el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, junto con la División de Población de la CEPAL, la CELADE. Y justamente este texto que les recomiendo se llama, porque se puede encontrar en línea, y entonces si les digo el nombre entero lo van a poder encontrar, se llama Perú, Migración interna y movilidad cotidiana para trabajar y estudiar entre las ciudades, 2007 y 2017. Este texto, que como les digo se encuentra en línea, tiene varias características interesantes. Una primera cosa es que para este trabajo, primero es una comparación entre 2007 y 2017, ¿no? Y pensemos que pronto tenemos el censo del 2025. Comprender esta explicación que compara el periodo intercensal 2007-2017 para la migración interna y para la movilidad cotidiana, para trabajar y estudiar, nos va a dar una comprensión preliminar a entender los posibles cambios que el censo del 2025 nos va a mostrar. Una segunda tema de importancia es que este estudio se realiza con un enfoque de análisis de las nuevas metodologías que se han estado desarrollando por los geógrafos, unas escuelas de geógrafos que han tenido mucho impacto también en lo que hace CELADE CEPAL y también en el INEI, en que hay formas de estudiar la migración interna usando matrices de migración que nos trae cálculos muy esclarecedores, ¿no? Entonces, uno si se mete a leerlo, a aprender esa metodología, se puede ver una perspectiva nueva, ¿no? Hay que trabajar, eso sí, en concentrarse y en estudiar. No es tan, digamos, tan bonito como una novela, ¿no? Sino que es medio así, hay que tener trabajo. Y lo tercero es que para hacer este estudio se habilitaron los datos de los censos que tienen que ver con movilidad, o sea, los datos brutos o los datos del censo que tienen que ver con movilidad cotidiana que no son accesibles, o sea, las habilitaron especialmente para hacer esto. Entonces es una novedad y ojalá que les interese. Gracias.
Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros invitados, a Pablo Vega Centeno y a Tania Vázquez, por participar, por compartirnos sus percepciones y sus distintos aportes que han hecho en su trabajo durante estos años. A nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio de Perú Problema Hoy. No olviden seguirnos en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos, en Twitter, Instagram y Facebook. Les invitamos a compartir este podcast y a escuchar nuestro próximo episodio. Hasta pronto.